Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Ana Isabel Pelayo y el día de hoy voy a estar acompañándolos siendo la moderadora. Entonces me gustaría nada más verificar si Sonia Saray, ya te vi, ya vi que estás. Sonia, ¿podrías verificar, vas a presentar? ¿Sí? ¿Podrías Sí. verificar que puedas proyectar, por favor? Hola, buenas tardes, Indra, Viri, Kareli, bienvenidas. Listo, ¿se alcanza a ver? Sí, perfectísimo, ya se está presentando. Excelente, Sonia, muchísimas gracias. Están ahí, buenas Muy tardes. bien, ahorita entonces se inicia. Bienvenido, maestro Edgardo, ¿cómo está? Muy bien, maestra, aquí estamos para acompañarla. Bienvenido, muchísimas gracias, perfecto. Ana Dolores, ¿sí se encuentra con nosotros? Lolita, ya te vi. Sí, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, hermosa. Vanessa Noemí. Yo. Okay. Excelente. Muchísimas gracias. Anel Arisa. Hola, maestra. Hola, maestra. Anel Arisa, ¿se encuentra? Yo creo que todavía no. Berenice. Berenice Breceda. Buenas tardes, presente. Bienvenida, hermosa. Buenas tardes. Y por último, pero no menos importante, Katia. Sí, maestra, buenas tardes. Aquí presente. Excelente, me da muchísimo gusto, bienvenida. Muy bien, señoritas, pues ahora sí que me voy a atrever a decir señoritas porque las ponentes todas son mujeres, pero por supuesto bienvenidos también todos los caballeros. Vamos a iniciar. Antes de iniciar, me gustaría mucho compartirles la dinámica, cómo se va a estar llevando a cabo. Ustedes tienen solamente 10 minutos para poder hacer su presentación. En esos 10 minutos, cuando lleguemos a 9, yo voy a abrir mi micrófono y les voy a poner musiquita muy, muy tenue, pero eso significa que les va a faltar un minuto. Y cuando se culmine el minuto, entonces vamos a, o cuando se escuche, se termine de escuchar la música, significa que ya se les terminó su minuto y que tenemos que concluir, ¿sale? Esperemos que no llegue a eso, pero para poder cumplir con la hora, porque solamente tenemos 6 presentaciones de 10 minutos y solamente 60 minutos para poderlo hacer. Sus preguntas, háganme un favor, si tienen alguna felicitación, algún comentario o alguna pregunta que hacerle a nuestras ponentes, por medio del chat pueden hacerlas y las preguntas yo las estaré registrando para podérselas hacer una vez que concluyamos, si el tiempo nos lo permite, porque después hay una ponencia que realizar, una conferencia que escuchar. Y bueno, ahora sí, una vez dicho esto, les doy la bienvenida a este primer congreso, lo cual nos da muchísimo orgullo y estamos muy contentos. Agradecemos mucho a Dirección de Normales porque se haya presentado este tipo de eventos, porque generan mucha empatía y sobre todo pues que podemos conocernos, ¿no? A través, aunque sea de la virtualidad, podemos conocernos porque somos pues hermanos de vocación. Y por ello les voy a compartir que estamos en la mesa número 2, tenemos 6 presentaciones, las cuales ahorita verificamos si una de las compañeras llega, que no nos ha confirmado, pero va a comenzar primero Sonia Saray Orozco Hernández, quien es alumna de la Escuela Normal Superior de Especialidades y nos va a presentar las estrategias de los formadores en tiempos de pandemia. Iniciamos entonces contigo, Sonia, bienvenida. Y muchísimas gracias por estar aquí a todos. Gracias. Mi nombre es Sonia Saray Orozco Hernández. Quiero agradecer por permitirme participar y estar presente en este congreso. Vamos a hablar referente a la inclusión educativa con la modalidad a distancia. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco. Estoy en 8º semestre, próxima a titularme, y estoy en el área de intelectual. Les proporciono ahí mi número y mi correo. Para comenzar el trabajo,
planteó una pregunta que es ¿cómo favorecer los procesos de aprendizaje en los niños de primaria de 6 a 10 años con distintas discapacidades a través del trabajo a distancia con los apoyos de los padres de familia y la comunidad educativa? Esto planteado a cómo trabajar la inclusión y cómo se trabaja en los centros de educación especial. Para comenzar, ¿qué es la inclusión? La UNESCO en el 2005 definió que la inclusión educativa era el proceso de identificar y responder la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje. Esto es como reconocer que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, lo cual se debe de respetar y nosotros como docentes debemos diagnosticar, evaluar esas necesidades y proporcionar las mejores herramientas y adecuaciones para que nuestros alumnos puedan acceder a este aprendizaje. Cuando iba a cursar mis prácticas profesionales, cuando estaba en séptimo, me planteaba como preguntas de cómo se llevaba a cabo la inclusión educativa a través de la pandemia, porque la pandemia le dio un giro a la educación, no solo en la educación especial, sino en todas las modalidades, y cómo se daba la atención a estos niños, si podían acceder al aprendizaje, y se fueron respondiendo al realizar mis prácticas profesionales. Anteriormente estaba en el Centro de Atención Múltiple en Unuxiquí. Es un centro muy completo con todo el personal, el cual cuenta con director, coordinador, cuenta con maestras de grupos desde lactantes hasta taller laboral, cuenta con maestra de educación física, cuenta con equipo interdisciplinario que es maestra de lenguaje, psicología, trabajo social. También cuentan con un doctor y todo el trabajo que realizan en este camp a través de la distancia es por videollamadas donde se realizan el consejo técnico escolar y las reuniones para organizar cada periodo escolar. Les voy a hablar un poquito más adelante de esto. Se maneja un grupo WhatsApp de todo el personal docente y también tienen un grupo donde está la maestra y los padres de familia y manejan la herramienta de Google Drive para subir los expedientes de los niños, los cuales se nos permitió ver, los registros de las actividades, subir las planeaciones, las fichas de trabajo y los productos integradores de cada proyecto que hacemos. En se trabaja Aprende en Casa. El Aprende en Casa es un trabajo que se lleva no solo los maestros, sino es todo el equipo interdisciplinario, tanto el director participa y realizan reuniones con el equipo interdisciplinario y el docente. También hay ocasiones que participa el coordinador o el director para ir guiando o ir sugiriendo qué trabajar. En estas reuniones se trabaja con una planeación interdisciplinaria, que es esta. En la planeación viene tanto el grupo, tanto los aprendizajes. Trabajamos con aprendizajes sustantivos para la vida de la SEC 2020. Y si no es un aprendizaje de ellos, usamos habilidades esperadas y lo hacemos ver como un reto que deben de cumplir en cierto periodo. Tiene un periodo de planeación del 24 por un ejemplo, es del 24 de mayo y terminaba el 8 de junio. Y así vamos realizando como las planeaciones. Entre todos escogemos un aprendizaje. Todos trabajamos el mismo. Ya decidido cuál aprendizaje, escogemos nuestra intención que va a tener nuestra intervención, una temática o el tema del periodo. Y cada quien va, ya decidido esto, entre todos escogemos un producto integrador y ya después cada quien va escogiendo y planeando sus actividades. Como lo mencioné, están fundamentados en los aprendizajes sustentables para la vida. Usamos la planeación interdisciplinaria que ya les mostré. Se hace un trabajo mutuo. Soy la docente, es con la docente de grupo y yo como practicante. Las dos íbamos planeando por día y veíamos qué actividad iba acorde al nivel de los niños y para llevar una secuencia adecuada. Nuestro trabajo lo realizábamos por subgrupos, pero era la misma actividad. Realizábamos una ficha como la que se muestra en la imagen.
En esa ficha se trataba de redactar lo más claro posible para los padres de familia. Poníamos qué evidencia nos debían de compartir y qué recomendaciones les hacíamos a los padres para trabajar. Esto se mandaba por el grupo de WhatsApp y ellos nos mandaban evidencias, que eran videos, fotografías, y nosotros lo registrábamos en una tabla de cada sesión. Las características de mi grupo: me tocó estar en primaria A, son 13 alumnos, son 7 niñas y 6 niños. Tienen las edades entre 6 a 10 años, es multigrado, tenemos grado de primero, segundo y tercero, y tenemos una variedad de diagnósticos que es tanto autismo, síndrome de Down, discapacidad intelectual, debilidad visual, trastorno neuromotor, que es como, que vienen como cuadriparesia, trastorno psicomotor, parálisis cerebral, atrofia del cuerpo calloso, y tenemos un alumno que no tiene diagnóstico, pero tiene sospecha de déficit de atención con hiperactividad. El contexto familiar de este grupo: la mayoría cuenta con internet propio, lo que nos facilitó planear las actividades o realizar algunas videollamadas. 3 padres de familia son los únicos que usan recargas telefónicas para el internet. Todas las actividades las realizan las mamás con los niños y se les facilita que les proporcionemos las herramientas, el material y las fichas los días lunes, porque no pueden dejar a los alumnos todos los días solos. Entonces aprovechan los lunes para sacar todo el material. En este grupo se ha notado que les funcionan mucho los reforzadores positivos. En el caso de Leo, es uno de mis alumnos, la abuelita ha asumido como el papel de tutora, pero no hace tantos reforzadores positivos, lo cual se le ha recalcado. Víctor y Nico, su madre tiene dificultad para realizar las actividades y conseguir el material. Ellos dos son hermanos y son gemelos y los dos tienen cuadriparesia, entonces a la madre se le dificulta mucho trabajar con los dos al mismo tiempo o dejarlos solos. En el caso de Emily y Carol, ellas dos tienen discapacidad visual, una solo ve sombras y la otra alumna tiene discapacidad visual de que es leve. Es muy leve, pero tiene que ver como las cosas con mayor tamaño. Se busca una estrategia para que se adecue a ellas, pero no hay participación constante. Las actividades las mandan dos por periodo, pero tratamos de que todas tengan recomendaciones de cómo trabajar, si ocupan hacerle la letra más grande, si hay que colocar silicona en el contorno, pero todos nuestros alumnos tienen alguna adecuación en las actividades. Nuestras formas de trabajo: para poder trabajar con ellos se realizó una matriz de análisis donde venía su nombre, su edad, su diagnóstico, el grado de que estaban, si primero o segundo, y las habilidades con las que ya contaban los alumnos y las habilidades que debíamos trabajar con ellos. A la mayoría se le pedía que trabajaran con sus periodos de atención. Las actividades eran por subgrupos, podía haber 2 subgrupos a 3 subgrupos, dependiendo del nivel de desarrollo donde se encontraba el alumno, pero trabajaban la misma actividad, solo variaba como la dificultad. Algunos alumnos podían ver del 1 al 5 y otros alumnos podían ver del 1 al 15. En las recomendaciones al momento de realizar la actividad, colocábamos la maestra y yo las adecuaciones de cada alumno para que lograran hacer la actividad con facilidad. Si algunos ocupaban que se les tomara la mano, si se ocupaba el material más grande o fichas. Eran 12 periodos los que trabajé con ellos con temáticas distintas. Se trabajó reconocimiento de datos personales, la autonomía, matemáticas, medio ambiente, entre todos. Pero todas estas habilidades iban enfocadas a la autonomía del alumno. Se trabajaba la tiendita o se trabajaba en que tuvieran su espacio de estudio, pero todo para favorecer su autonomía y su participación e inclusión en casa. De cada sesión se reciben videos y fotografías y yo como docente practicante te daba una retroalimentación y registro de las actividades. Todos los videos les mandaba un audio a los alumnos para felicitarlos o retroalimentarlos.
Los resultados en el proceso realizado en este periodo se realizó de septiembre de 2020 a finales de mayo 2021. Los primeros meses tuvimos mayor participación, eran de 10 a 9 niños los que participaban, y con el pasar de los tiempos fueron disminuyendo a 6 niños los que participaban constantemente. 2 no participaban, se buscó trabajo social, buscamos, pero no hubo respuesta. De los alumnos que participaron constantemente, se tuvo mayor logro y avance en ellos, tanto en dominio de aprendizaje, su nivel de autonomía y el aumento del interés de las actividades. Solo una niña de ellos 6 no logró mayor avance, pero los demás tenían más interés, se mostraban más tranquilos. En el caso de Darla, es una alumna que lloraba en todas las actividades y ahora permanece tranquila, atenta y logra hacerlo sin tanta ayuda de sus padres. Mis conclusiones es de que la educación inclusiva es un proceso que se realiza constantemente y de forma conjunta con todo el personal educativo y padres de familia. Y cuando nosotros los docentes logramos la mayor participación en el aprendizaje, obtenemos grandes logros y avances. Nos permite aprender del alumno, conocer su forma de trabajar, su proceso de enseñanza, su comunicación, su entusiasmo y las habilidades que pueden lograr. Y los mismos padres han aumentado como el creer más en ellos y subir sus expectativas. Y por último coloqué una frase que dice: mi corazón está cantando de alegría esta mañana. Un milagro ha ocurrido, la luz de la comprensión ha brillado en la mente de mi alumno, de Anne Sullivan. Gracias por su atención. Muchas gracias, Sonia. Te agradecemos mucho tu presentación hermosa y la verdad es que nuestro reconocimiento, porque sabemos que si la labor del docente es difícil, cuanto más con estos chiquitos tan hermosos que te rodean en tu vida. Muchas felicidades. Te agradecemos mucho, Sonia, y bueno, le hacemos estrellitas a Sonia, ¿verdad? Muchas felicidades, hermosa. Continuamos con la siguiente alumna. Ella se llama Ana Dolores Flores González, es alumna de la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara y nos va a presentar su ponencia denominada Mi experiencia de movilidad académica en Canadá. Adelante, Lolis. Muchas gracias, maestra. Déjeme comienzo a compartir mi pantalla. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre, como lo mencionó la maestra Ana Isabel, soy Ana Dolores Flores González y el día de hoy les quiero platicar un poco de mi experiencia en Canadá. Es importante partir de que fue un nuevo país y hay una nueva cultura. ¿Cómo surge esta beca? Esta beca surgió el día 6 de marzo del 2019 cuando en el diario oficial de la Federación dieron a conocer una beca de capacitación en Canadá para los normalistas, con el fin de que los estudiantes fueran a estudiar a Canadá 8 semanas sobre un aprendizaje de la enseñanza y las técnicas que se requieren para el inglés. La oferta que ellos daban en 4 universidades. La primera es en Lakehead University, que pertenece a la provincia de Ontario. La segunda fue en McEwan University, que pertenece a la provincia de Alberta. Dalhousie University, que pertenece a la provincia de Nueva Escocia. Y la Universidad de Alberta, que pertenece a la provincia de Alberta. Conociendo, en este momento viendo un mapa de Canadá, la distribución territorial de Canadá, podríamos decirlo como en México son estados, sin embargo aquí se le conoce como provincias y territorios. Entonces, Canadá está conformado por 10 provincias y 3 territorios. Aquí cabe señalar, mi énfasis va sobre todo hacia la provincia de Ontario, que es donde podemos ver en la parte del medio abajo la flechita, porque yo estuve en la provincia de Ontario, justamente en el poblado que dice abajo, Thunder Bay, que es aquí abajo donde yo pude estar. Este lugar se caracteriza por 2 cosas muy importantes. La primera es la temperatura y la segunda es la educación que ofrece a la población. En cuanto a la temperatura, bueno, las
La temperatura puede ir en el verano de superior a los 30 grados centígrados y en el invierno es inferior a los menos 40 grados centígrados. Y en cuanto a la oferta académica que tiene este lugar Thunder Bay, que son dos instituciones. La primera es Lakehead University, es donde yo estuve, que ofrece 50 programas de licenciaturas para los estudiantes y posgrado, mientras que Confederation College presenta 11 programas de técnicos, los cuales tienen una duración de 2 años. Ahora sí, hablando un poco de la institución receptora, yo como les comenté, yo estuve en Lakehead University en el periodo del 18 de octubre al 14 de diciembre del año 2019. Esta universidad se caracteriza, como pueden ver en esta primera imagen, tiene un lago en el centro y es muy característico porque en el invierno se congela. Entonces, para los estudiantes es como un momento de diversión porque puedes patinar ahí. Y también cuenta con 10 facultades de Administración y Negocios, Educación, Ingeniería, Administración de Recursos Naturales, Salud y Ciencias del Comportamiento, Ciencias y Medio Ambiente y Ciencias Sociales, Medicina, Derecho y posgrados. Cabe señalar que esta institución también ofrece el servicio de residencia para los estudiantes. Puede ser tanto en casas, puede darse dentro de la institución o externo. En externo, una familia canadiense recibe al estudiante y le brinda todos los servicios de alimentos, luz, para lavar su ropa, todo lo que sea necesario. Y dentro de la universidad se ofrece también los departamentos o las casas, donde si es un departamento se ofrece el servicio de alimentación dentro de la institución, y también en las casas se ofrece esa de la alimentación, pero también que tú puedas cocinar de acuerdo a tu gusto. En mi caso, yo estuve en uno de los departamentos donde se nos daban los alimentos dentro de la institución. Es muy importante, esta se llama la Biblioteca del Canciller Patterson, porque es una biblioteca que abre aproximadamente de 6 de la mañana a 12 de la noche, donde los estudiantes pueden estar todo el día y ofrecen servicio de café, de alimentos, porque se vuelve como un segundo hogar y hay muchos estudiantes. Esta biblioteca está compuesta por diferentes pisos, dentro de los cuales hay un piso dedicado específicamente a todo lo que tiene que ver con educación, no solo bibliografía, sino también material didáctico o todo aquello que puede favorecer la práctica educativa. Es muy importante hablar de estas tres organizaciones que se encuentran dentro de la institución. El primero es el Centro de Sensibilización Indígena, el segundo es el Centro de Equidad de Género y el último es el Centro del Orgullo. Como es tan importante, a pesar de que Canadá es un país multicultural, existe mucho el racismo. Entonces, para ellos es importante que no solo dentro de la institución, sino en el exterior, se respete a cada persona por el simple hecho de tener derechos humanos. Por lo tanto, si podemos ver en la imagen de la derecha hay un triangulito, en la mayoría de los lugares, de los restaurantes que hay dentro del plantel, también como en lo que hay en la comunidad de Thunder Bay, se va a encontrar ese triángulo que significa que en ese lugar se va a respetar la dignidad de todas las personas, sin importar la raza, la preferencia sexual o sin nada, sino siempre el respeto. Por lo tanto, también ofrecen, como es durante el periodo de estudio, como les mencionaba, es amplio, hay mucho estrés en los estudiantes. Por lo tanto, cuando se acerca el periodo de exámenes, se les otorga a los estudiantes que pueden estar en la cafetería o en algún lugar, estas pequeñas como bolsitas, donde se les dan fruta, jugo, gomitas para animarlos, porque es mucho el estrés que viven. Y por lo mismo que el estrés es mucho, hay terapia de perros y se da los días martes para que los estudiantes que estén como con ese estrés, al momento de estar en contacto con los animales, disminuya la ansiedad y puedan tener un rendimiento académico favorable. En cuanto a las actividades académicas que pude realizar en mi estancia en Canadá, fue el programa de inglés académico, el cual consistió en estudiar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde con compañeros chinos, japoneses, y solamente éramos 2 alumnas mexicanas. A diferencia del inglés, normalmente podemos conocer en un centro de lenguas o que se nos dan en nuestras instituciones formadoras, este programa se caracteriza porque es como un requisito para todos los estudiantes que van a ingresar a la universidad, porque como mencionaba, que es una universidad de un país multicultural, es necesario que todos los estudiantes tengan un nivel académico en el inglés, lo tengan dominado. ¿Para qué? Cuando se les pidan ciertos trabajos como ensayos, presentaciones, cumplan los requerimientos que se tienen establecidos, en ese caso en la provincia de Ontario. Y por eso fue que tuve la oportunidad de estar ahí.
Además, las actividades que hacíamos era, bueno, el fortalecimiento de las 4 habilidades que es escucha, habla, escritura y, perdón, se me fue la última. Entonces, ahí se nos evaluaba cada viernes o cada lunes, según fuera el caso, nuestro rendimiento, donde, por ejemplo, eran presentaciones, se nos daba 1 hora y nos decían, tienes esta temática, tienes que presentarlo en media hora y lo tienes que presentar con tus compañeros de manera individual, o tienes que hacer un ensayo. Entonces, era una producción constante de diferentes textos o recursos. Otro de los talleres, otra de las actividades que tuvimos fue los talleres educativos, donde se nos presentaron 3. El primero fue sobre el sistema educativo en Ontario. El segundo fue sobre el aprendizaje de las personas que están adquiriendo una segunda lengua. Y el tercero fue la interculturalidad en Canadá. Como pueden ver en la fotografía del lado derecho, hay un compañero que tiene como unos lentes. ¿Y qué pasó? Tuvimos esa experiencia de conocer cuál es la cultura de Canadá desde una visión en la que nosotros girábamos y veíamos todo lo que era específicamente Thunder Bay y los nativos de la comunidad ahí. En la parte de abajo, mis compañeras están construyendo un atrapasueños porque es algo que significa mucho para la comunidad. También dentro de las actividades extracurriculares que tuvimos la oportunidad fue ir a las cataratas de las Cacabeca. También fue ir al Monte McKay, donde se puede ver toda la ciudad de Thunder Bay, o ir al Puerto Arturo, donde es el centro de la ciudad. Permítanme. Pero una disculpa, permítame tantito en lo que vuelvo a compartir mi pantalla. No te preocupes, Lolita, todavía nos queda 1 minuto y medio, ¿sale? Perfecto, muy bien. Está en esto. Listo, ahora sí. Déjenme irme a la diapositiva en la que estaba. Listo, les mencionaba que estos eran los lugares que nos llevaron como las actividades. Esto se dio los días sábado, no fue cada semana, sino fue en diferentes momentos. Bueno, ¿cuál fue mi vida en un nuevo contexto? Sin duda, un aprendizaje que tuve fue el intercultural. ¿Y por qué pongo en este caso el dibujo de una cerveza? Porque para mí significó mucho que dentro de la universidad se ofrece ese servicio a los alumnos, porque además de ser, pues prácticamente se vuelve un segundo hogar. Entonces es estudia, pero también diviértete y disfruta. Entonces muchos de los alumnos utilizan el área del bar para hacer un espacio de estudio. También el cuidar mucho la parte de las personas nativas, el cuidar esa parte de la cultura que por la misma diversidad que hay están llegando a ser excluidas las personas nativas de la comunidad. Por otro lado, la depresión estacional, que es algo muy fuerte. Como no hay sol, desde a finales de octubre hasta finales más o menos de marzo, es muy raro que el sol salga. Entonces llega a haber una depresión en muchas de las personas. Por lo tanto, la institución tiene baños pintados de color amarillo o las luces como más tenues para que cuando el alumno entre a ese espacio sea un cambio en el estado de ánimo y sea como esa felicidad, porque es muy importante. Yo también lo viví, hubo días que yo decía, ¿por qué estoy llorando? Y es esta parte que esta influencia, y a la vez desafortunadamente muchas de las personas se suicidan durante esta época. Las aportaciones que esta experiencia dio al perfil de egreso es, primero, un aprendizaje constante, y de ahí abrió el panorama, y entonces no me puedo quedar con solo lo que hay ahorita, sino es capacitarme más en querer enseñar inglés, saber prepararme yo también en el inglés para que mis alumnos puedan saber cómo siempre estar en un constante aprendizaje, porque mis alumnos necesitan una maestra que esté suficientemente preparada para las necesidades de cada uno de ellos. La segunda es actuar con sentido ético. ¿Por qué? Porque como hay una diversidad, también es considerar la diversidad que hay en nuestros alumnos, así como hay en Canadá, el saber tener cuidado a las costumbres, a las tradiciones, qué es lo que los mueve para actuar de cierta manera. El desarrollo de habilidades comunicativas, pues bueno, fue necesario hablar el idioma inglés en todo momento, porque pues, si no, no hay otra manera que te puedas dar a entender, más que, no sé, que estés con tus compañeros mexicanos, pero esto obligó a que tuviera que salir de ese miedo, de esa inseguridad y a enfrentarme a hablarlo, y si no me daba a entender, buscar la manera. Y también una cosa muy buena es que los canadienses son personas que valoran eso, entonces te dicen, no te preocupes porque yo te quiero entender, o sea, hasta que tú tengas
la manera ellos te van a escuchar. Y por último, el empleo de las TIC en todo momento. A pesar de ser una institución pública, verdaderamente están equipados de todas las tecnologías de la información y la comunicación. A mí como docente me reta a ir adquiriendo tal vez poco a poco e ir viendo que mis alumnos no solo van a aprender a estar sentados, sino que tengo que hacer todo para que ellos aprendan y si eso es necesario, el usar las tecnologías, que es un claro ejemplo, ahorita en la pandemia, esto va a ir. Por último, me gustaría dar unas sugerencias para los futuros estudiantes que les gustaría irse de intercambio. La primera es: revisa la vigencia de tu pasaporte. Si al momento de tu volar y regresar tu pasaporte no tiene 6 meses de que vaya a vencerse, desafortunadamente no vas a poder viajar. Segundo, checa la compatibilidad de la línea telefónica que tienes. Si es compatible en México y en Canadá, no te preocupes, vas a poder estar en contacto todo el tiempo con tu familia. Tercero, no cargues con mucha ropa desde México. Los fríos no son los fríos que se viven en México. Allá son otros fríos y déjame decirte, la ropa que venden allá está diseñada específicamente para temperaturas muy bajas. Yo estuve hasta menos 30 grados y de verdad solo la ropa que tenía que comprar allá fue lo que me ayudó a salir adelante. Pero lo que sí puedes llevar es ropa térmica, guantes y bufanda. Déjame decirte que todas las personas ahí siempre te van a decir, vístete por capas. Si es necesario que tengas muchas capas para que así permanezcas en el frío y además no descuidar tus oídos, porque tuve la experiencia que me sentí muy valiente y así el frío es tan fuerte que sentía que perdía mi oído. Checa que el pago de tu colegiatura llegue completo, porque por la diferencia de moneda, desafortunadamente el mío no llegó, entonces yo tuve que pagar la diferencia. El sexto es que evita saludar de beso y abrazo a las personas que no son mexicanas, porque si un chino tú haces eso, un japonés, o para ellos significa que tienes una relación amorosa con esa persona que saludes de beso o de abrazo. Prueba todos los platillos. Vamos a ver platillos que nos van a gustar. ¿Cómo? Es muy padre conocer otras culturas y saber lo que para esas culturas significa un platillo. Y sé puntual al tomar el transporte. ¿Por qué? Porque si no llegas, vas a tener que esperar 40 minutos para que vuelva a llegar el camión. Y Google Maps va a ser tu mejor aliado. Si crees que estás perdido, simplemente abrir tu Google Maps y vas a encontrar una ruta a pie de camión, todo para encontrar a tu destino. Y por último, si conoces a más mexicanos, no dudes para nada en hacerte amigos de ellos, porque vas a tener esperanza de, a pesar de estar en un lugar tan lejos de tu país, ellos ayudan a tener ese sentido de pertenencia. Les agradezco mucho y esta es toda mi participación. Muchísimas gracias, Ana Dolores. Lolita, te agradecemos mucho tu presentación y definitivamente movilidad académica es un tema súper interesante y que sé que les agrada mucho a las personas que no, y sobre todo a estudiantes que no han tenido esta experiencia y pues que es un gran beneficio por parte de nuestra dirección de normales. Gracias por tu presentación y pido por favor a Vanessa Noemí si puedes ir realizando tu presentación para darte la bienvenida. Muchísimas gracias, Lolita. Si tienen preguntas, recuerden, hay que ponerlas en el chat para después, al finalizar, podérselas otorgar. Bueno, le damos la bienvenida a Vanessa Noemí Cuevas Guevara, quien es alumna de la Escuela Superior de Educación Física de Jalisco, en la cual ella denominó a su artículo el deporte como estrategia terapéutica en niños de 12 años con trastorno del espectro autista. Bienvenida y nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Vanessa. Y puedes hacer uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Sí se ve por allí la presentación? Bueno, mi nombre es Vanessa Noemí Cuevas Guevara. Estudio en la Escuela Superior de Educación Física. Llevamos una rama adicional, un taller de terapéutica. Mi profesor Oscar Noé Rubio López. Y manejé el protocolo de investigación del deporte como terapéutica en niños de 12 años con trastorno del espectro autista. El deporte como terapéutica en niños de 12 años con trastorno del espectro autista. La descripción.
Y bueno, es común que en nuestras escuelas de educación obligatoria encontremos niños con características sumamente distintas y algunas veces con necesidades educativas especiales o específicas. Y esto significa que nosotros debemos aprender a trabajar con esos niños que requieren atención distinta. Algunos ejemplos de estos alumnos que podemos encontrar son niños con síndrome de Down, síndrome de Asperger, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, entre otros, recordando que estamos llevando una educación inclusiva. El docente deberá reconocer entonces la situación en que se encuentra el alumno para poder realizar las adecuaciones curriculares pertinentes que permitan a nuestros alumnos desarrollarse en un ambiente donde se sientan plenos, seguros y que esté adaptado a sus necesidades. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? El psicólogo Mario Alberto Vázquez Ramírez, en su libro La atención educativa de los alumnos con trastorno del espectro autista, menciona que el autismo es un trastorno generalista del desarrollo, que se caracteriza por la presencia de alteraciones en 3 grados. 1, en la interacción social, 2, en la comunicación y 3, en la flexibilidad conductual, cognitiva y de intereses. Se le llama espectro o se le conoce como espectro debido a la extensa clasificación según el nivel de afectación. Es un espectro porque dentro del autismo se encuentran diferentes tipos de autismo. Ocurre un caso de autismo por cada 150 nacimientos y por cada mujer existen 4 hombres con estas características. Está asociado a ceguera, epilepsia, esclerosis tuberosa, trastorno del sueño, entre otras características, pero normalmente no existen actividades muy vistosas que denoten su característica principal. Por ejemplo, aquí encontramos 1, deficiencias en la comunicación social, eso es muy detectable. Fracaso de la conversación normal, son niños muy retraídos, disminución en intereses, pierden rápidamente la atención o simplemente no logras obtener su atención con facilidad y con emociones o afectos compartidos. 2, con deficiencias en la expresión física, anomalías de contacto visual y de lenguaje corporal. Suelen ser alumnos dispersos que no logras captar su atención visual, ni siquiera de contacto. Hay deficiencia en la comprensión y uso de gestos, hasta una falta de expresión facial total. Y 3, deficiencias en el desarrollo de relaciones sociales, dificultades para ajustar el comportamiento, para compartir juegos imaginativos o hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Sabemos que son pequeñitos que suelen aislarse y no compartir su vivencia dentro de su propio mundo. Tenemos también los comportamientos motrices específicos. Estos son movimientos repetitivos, por ejemplo en las manos, hiper o hiperactividad a los estímulos sensoriales, indiferencia aparente al dolor, temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfato pasiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. Estas son de las características principales que tienen estos niños y donde se denota su necesidad educativa. Para el diagnóstico, tenemos que el diagnóstico debe ser acertado y es eminentemente clínico, ya que no existen hasta el momento marcadores biológicos. Si bien la epilepsia y ese tipo de situaciones biológicas que se pueden presentar no son indicadores definidos, pueden ayudar a identificar a aquellos niños que cumplen criterios con diagnóstico de TEA. Por tanto, los profesionales deben guiarse por su juicio clínico y apoyándose en los criterios de diagnóstico. Este es un diagnóstico psiquiátrico y esta valoración debe hacerse siempre por profesionales. Un instrumento de valoración, el ASAS, espectro autista de Tony Atwood del 2020, propone un total de 24 preguntas que pueden realizarse a los padres o directamente al alumno, que define su comportamiento en un entorno social
Se le pregunta sobre actividades repetitivas, sobre gustos específicos y de esta manera se logra detectar el rango o el nivel del padecimiento o la necesidad que tiene dicho alumno. Y es con esta encuesta y propuesta por el ASAS y con la entrevista de los padres que el profesor debe percatarse de la necesidad que el niño tiene. La entrevista con los padres debe proporcionar al docente la información suficiente respecto a los antecedentes médicos y psiquiátricos que tiene el alumno, además para reconstruir la historia del desarrollo y el funcionamiento actual. Esto quiere decir cómo es el desarrollo actual del niño y cómo se desenvuelve actualmente. También debe completarse con la recabación de información acerca de las características temperamentales del niño. Hay niños que en ocasiones necesitan su propio espacio y no gozan de ser constantemente invitados por los alumnos, por los maestros. Entonces, sus aficiones, sus intereses, miedos, entre otras cosas, para definir sus síntomas psicopatológicos. Y la intervención pedagógica. El deporte como terapéutica, ahora sí en el niño con TEA, se sabe que el deporte es una práctica ejercida como juego de competición que supone entrenamiento y sujeción de normas, según la RAE. Por otro lado, el deporte educativo consiste en una actividad libre y sin objetivos sumamente competitivos, pero reglados, para el ejercicio y educación del cuerpo y para la formación de la personalidad. Esto es rango de todo el ser humano. Investigaciones sobre el ejercicio físico nos han demostrado que el deporte, 1, disminuye el estrés, 2, aumenta las habilidades motoras, 3, mejora la salud en general, 4, ayuda a desarrollar habilidades sociales y 5, aumenta la confianza en uno mismo. Todo lo que requiere un alumno con TEA es ser incluido y la práctica deportiva es perfecta para desarrollar este momento donde se le debe llevar paso a paso al alumno para su pleno desarrollo. Tamara Roque Moreno nos dice que uno de los aspectos más importantes que se trabaja en el niño con TEA mientras se practica deportes es que este genera nuevos comportamientos y aptitudes que dan como resultado una mejora de su calidad de vida. Esto dentro de la actividad física y en el autismo se traduce en igualdad de oportunidades, incremento de la autonomía, mejora del estado psicológico y es un importante elemento de la cohesión social, que lo más importante aquí es integrar a los niños, que la educación sea inclusiva e incluyente en todo momento. Si tenemos a estos alumnos dentro de las escuelas, pues hay que integrarlos también. Entonces, en mi taller de terapéutica se diseñó una secuencia de actividades, 3 secuencias, salen actividades, la es una actividad de integración social y grupal dirigida al predeporte. Se maneja un calentamiento, una parte medular y una vuelta a la calma como en todas las sesiones de educación física. Contiene su tiempo de ejecución, número de repeticiones e intensidad de la actividad. Y aquí se definen se describen perfectamente las actividades. Obviamente se propone una sesión de actividad con enfoque en básquetbol aeróbico. Igualmente contiene las mismas características. En esta se le pide al alumno desarrolle actividades de carácter aeróbico. Eso quiere decir de mayor exigencia física, pero siempre adecuada a sus necesidades e integrada con sus compañeros. Y finalmente una sesión de ejercicio físico para mejorar el desempeño en el básquetbol. Con esto se realizan actividades que pueden favorecer a más que nada la salud del alumno. Entonces estamos viendo integración social, el cuidado de la salud y lo más importante, que el niño se sienta integrado. Y en conclusión, con las sesiones anteriores, el docente de educación física notará progresos significativos en sus alumnos, pues enseñar a un niño con TEA a jugar básquetbol puede ser igual, menos o más complicado que enseñar a cualquiera de nuestros alumnos. Sabemos que cada caso es un mundo y que cada uno de nosotros aprendemos de formas sumamente diferentes. Solo hay que buscar atrapar el interés de todos y cada uno de nuestros alumnos,
ya sean niños con necesidades educativas específicas, especiales o cualquiera de nuestros alumnos. Entendemos, pues, que ellos son lo más importante. Muchas felicidades, Vane. Excelente presentación y mira, justamente 10 minutos. Muchas felicidades. Definitivamente el deporte trae muchos beneficios y no nada más de salud física, sino salud emocional y mental. Te agradecemos mucho por habernos presentado y compartido esta información. Muchas gracias. Y bueno, le damos la bienvenida y le pido, por favor, ¿sí llegó Anel y Rosa María? Exactamente, maestra Vero, tienes razón. Muchas gracias. Aquí ¿No llegaron? estamos. Ah, perfectísimo. Aquí estamos, sí. Sí, llegamos. Ya Maestra, estamos listas. si gusta presentar, por favor, o compartirnos Y su una presentación. disculpa, lo que pasa es que estábamos... No se preocupe, maestra, no se preocupe, lo entendemos, pero llegaron muy bien. Le doy entonces la bienvenida a Anel Larisa Casian Aguilar y a Rosa María Cepeda Medina, quienes son alumnas de la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute y nos van a presentar un artículo denominado Práctica Profesional durante la Pandemia. Corre tiempo y adelante, maestra, les cedo la palabra a las dos. Disculpe, antes de comenzar, ¿sí nos estamos mirando? Yo no las percibo, pero no sé si es el internet que está lento. ¿No, verdad? No, maestra, no están Es que presentando. creo que tenemos... Pido un tiempo para cambiar de computadora. ¿Puedo pedir un tiempo para cambiar de computadora o así comienzo? Como usted guste, o quiere que empiece otra compañerita y luego les devuelvo la palabra. No, así está bien. Ok, entonces si gusta, sí, Voy a sin la continuar presentación. de esta manera. Adelante, adelante. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Cepeda Medina. Actualmente soy estudiante de la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute y curso el 8º y último semestre. Estoy aquí con gusto y emoción para darles a conocer acerca de mis experiencias dadas durante mis prácticas profesionales en la pandemia que fue causada por el COVID-19. De hecho, es una de las situaciones que creo nadie nos lo imaginábamos, ni nosotros como docentes considerábamos que nuestra modalidad de trabajo iba a cambiar. De hecho, desde que entré a la normal hasta antes de entrar a 8º semestre, yo tenía en mente que mis prácticas iban a ser frente a los alumnos dentro de un aula en lo que es el contexto escolar y sin embargo pues cambió drásticamente, al igual que la comunicación con los docentes, con los padres de familia, con los alumnos, cambió en sí la relación. Por ejemplo, con los padres de familia fue quienes tuve mayor relación, mayor comunicación con ellos, porque a estos son a quienes yo les compartía lo que es la planeación. Ellos eran quienes me compartían, me hacían dar a conocer algunas dudas acerca de los trabajos que les mandaba. Y también eran ellos mismos quienes se encargaban de transmitirme lo que son los trabajos de sus hijos. Y en parte, en el aspecto de los niños, de los estudiantes, pues cambió porque de manera presencial, de tenerlos siempre enfrente, de estar teniendo una relación muy afectiva, muy estrecha, cambió a no tener, en mi caso, no tener ninguna comunicación con ellos. Simplemente tuve el gusto de conocerlos lo que son con 15 días, después de eso ya no. Y en parte con los docentes, nada más tuve comunicación con mi docente titular, porque cada semana pues comentábamos acerca de situaciones de algunos niños, de algún tema que iba a ser, que se nos hacía complicado, y entonces charlábamos entre las dos y mirábamos qué posibilidades eran las mejores. Pero de ahí en más, con los otros maestros, tampoco tuve relación,
como se debería de haber dado y me hubiera gustado, como es en presencial, que en las horas de receso, en las horas de salida, pues se da lo que son las pláticas, ciertas pláticas, además de que son docentes más experimentados que yo y me hubiera gustado tener pues motivación y ciertas apoyos acerca de ellos, de algunas estrategias que fueran posibles para yo poderlas aplicar. En el momento en que me comentaron que iba a ser a distancia, la verdad que me sentí nerviosa. Tuve en cierta parte miedo porque desconocía cómo iba a ser el trabajo. Era la primera vez y creo también de compañeros que están aquí también fue. Al mismo tiempo tuve diversas interrogantes. Por ejemplo, es cómo voy a lograr que los alumnos adquirieran esos aprendizajes esperados e incluso en esos temas que en presencial se nos es difícil, que se nos complica. Y yo me imaginaba, ¿cómo lo voy a hacer si los voy a tener a distancia? No los voy a estar mirando, simplemente los voy a mandar lo que son instrucciones y algunas herramientas que les sean de utilidad. Lo vi difícil, creí que iba a ser muy difícil, pero lo que es en el transcurso de las prácticas, poco a poco me di cuenta que era más el miedo y los nervios que yo sola me estaba generando que de lo que realmente era. Claro que sí, hubo momentos difíciles, hubo momentos en que tuve que dedicarle tiempo, pero no me voy con decir que no pude, que tuve que acudir lo que es con mi docente, tuve que acudir incluso con el director porque se me fue difícil, así no fue. Y dentro de estos aprendizajes, uno de ellos que tengo muy marcado es que debo de adecuar lo que es mi lenguaje con los padres de familia, el lenguaje que utilizo con los alumnos, porque me sucedió que en el primer mes de mis prácticas, yo realizaba la actividad, daba las instrucciones, lo volví a leer al final, me parecía que estaba muy bien redactado, e incluso a mi docente titular también le parecía así, pero al momento de mandárselo a los papás, al momento en que los alumnos lo leían, surgían dudas y no sabíamos por qué. Entonces, mi docente y yo platicamos y estuvimos reflexionando. Llegamos a la conclusión que debíamos de dar las instrucciones un poco más fáciles, utilizar un lenguaje más llevable, lo que es más sencillo. Y sí funcionó. Entonces, pues tener educación a otras personas, no solamente pensar en, sí, está bien, está perfecto lo que yo hago y hasta ahí queda. Otro de los aprendizajes que tengo es que ser accesible ante ciertas situaciones, porque estamos hablando de alumnos, de papás con diferentes contextos, diferentes características. Sucedió que al inicio varios alumnos nos estuvieron fallando en mandar las actividades y resultaba porque los papás y las mamás, lo que son los dos, trabajaban y no podían dedicarles el tiempo en el espacio del que nosotros les dábamos la libertad en cierto horario. Entonces, platicando con ellos, llegando a un acuerdo, en sí logramos que de 8 alumnos eran quienes nos fallaban, al final terminamos con solamente 2 y aún seguimos pues trabajando con ellos para que no nos fallen. Respecto a lo que es mi informe de prácticas, al hacer las acciones, fue un momento en que sí tuve que pensarle porque las iba a aplicar a distancia. Entonces yo quería
que las fueran más fáciles, porque era dejarles otra actividad más a los alumnos, entonces yo no buscaba que los niños se sintieran abrumados de tanto trabajo, que se desanimaran. Entonces, que sí fueran las actividades un poco desafiantes para ellos y el objetivo que yo buscaba, pero que los niños se sintieran bien consigo mismos. De manera de conclusión, solamente Rosy, ya no escuchamos tus conclusiones. Se habrá... Rosy. Oh, disculpe, les comentaba que debemos de mantener... Se fue el audio. ¿Se fue el audio? Sí. Mande. Ya te estamos escuchando, adelante. ¿Me escucha? Si está fallando tu internet. Muy bien, gracias. Les comentaba que de manera... Parece que sí. Ya. Pero creo que ya se acomodó. Continúo con lo que es mi conclusión. Les comentaba que debemos de mantener la mente abierta, ser siempre positivos, porque somos humanos, entonces al llegar a situaciones que son totalmente nuevas, no vamos a ser expertos en ello. Va a haber errores, es claro que va a haber errores, pero para ello tenemos que ver en qué sucedió, por qué sucedió de esa manera y mejorarlo. Eso es de prueba y error y está bien. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. De igual forma, agradecemos la oportunidad que tuvimos de estar aquí. Fue muy bonito. Sí, y es cuanto. Gracias. Al contrario, maestra, muchísimas gracias a ustedes por participar en este evento. Muchísimas gracias, Rosy, por compartirnos tu experiencia y te agradecemos pues que incluso hasta hayas terminado en tiempo y forma. Muchísimas gracias y felicidades. Por nada. Ahora le pido, gracias. Al contrario, gracias a ti. Y le pido por favor a Berenice que vayas compartiendo tu presentación hermosa para poderte dar la bienvenida. Y bueno, les presento a Berenice Breceda Vázquez. Ella es alumna de la Escuela Normal Experimental de Colotlán y su artículo lo denominó el aula invertida como estrategia en la modalidad educativa semipresencial. Bienvenida, Bere, y te escuchamos. ¿Estás presentando, hermosa? Digo, perdón, compartiendo. Vera, ¿nos escuchas? Se fue, ¿verdad? Yo creo que tiene problemas de internet. Entonces, si gustan, porque ya vamos sobre tiempo, me gustaría mucho si Katia Guadalupe nos puede ir presentando y ahorita le cedemos la palabra a Bere cuando se vuelva a integrar. Por favor. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades de educación normal por permitirme participar en este primer congreso estatal de investigación. Mi nombre es Katia Guadalupe González Santillán. Me encuentro cursando actualmente el 8º semestre de la licenciatura en educación preescolar y soy casi orgullosamente egresada de la Escuela Normal Nueva Galicia. Y me entusiasma mucho presentarles una síntesis de la propuesta que diseñé para mi tesis de investigación titulada El impacto de las prácticas sociales del lenguaje en el aprendizaje del idioma inglés. Ya mismo les comparto pantalla. ¿Podrían confirmarme, por favor, si se puede visualizar? Sí.
Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Primeramente, tenemos que pensar cuál es el enfoque en el que me voy a basar para mi tesis de investigación. Si nosotros recordamos, si nosotros analizamos dentro de todos nuestros libros y nuestro programa de estudio, nos basamos principalmente en el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje al trabajar el campo formativo de lenguaje y comunicación. Y aquí principalmente muestro unas buenas preguntas. Por ejemplo, aquí muestra, la primera pregunta dice, ¿cómo impacta el aprendizaje del idioma inglés en la sociedad? Bueno, impacta de tal forma que en el niño, en el educando en este caso de educación preescolar o en la educación básica, su lenguaje se enriquece y también se le da el acceso a una cultura distinta. Su mente se convierte o le da oportunidad de ser más abierta hacia el mundo en lo que respecta a su relación con los demás. ¿Cómo se aprende el idioma inglés de una manera significativa? Se aprende, por supuesto, a través de las prácticas sociales del lenguaje. Yo sé que alguno de nosotros, y quizás la gran mayoría, va a apoyarme en esta parte, en donde cuántas veces no llegamos a una escuela en donde nos quieren enseñar solamente la gramática de un idioma. No quiero decir que la gramática no sea fundamental para lograr tenerla adquirida, pero no es un todo. Tenemos nosotros que involucrar al alumno para que él encuentre un sentido en el aprendizaje del idioma. ¿De qué le sirve saber la gramática si no sabe cómo utilizarlo en sociedad? Aquí nuestro primer gran reto es que el alumno lo pueda hacer, demostrarlo desde el aula, pero también fuera del aula. Entonces, ¿cómo es esto según nuestro programa de aprendizaje clave? Se aprende interactuando, construyendo conocimientos sobre la propia lengua y produciendo efectos sobre otros. Después, ¿qué es lo que los alumnos necesitan aprender del idioma inglés? Por supuesto, se necesita la interacción con el idioma, encontrándole el sentido a las prácticas sociales del lenguaje. Hace unos momentos, cuando nos estaba compartiendo nuestra compañera Lolita, me quedé realmente impresionada porque es verdad, nosotros al momento de interactuar con un nuevo idioma, tenemos que encontrarle este sentido y pensar cómo lo voy a poder utilizar para la vida real, ¿verdad? Que ese es nuestro gran reto como escuela. Yo como docente, ¿cómo voy a hacer que este conocimiento que te estoy invitando a que tú te apropies de él, cómo puedes usarlo fuera del aula? ¿Qué se hace con el lenguaje? ¿Cómo involucrarlos en las prácticas sociales del lenguaje? Primordialmente tenemos que enfocarnos en 4 preguntas, que son ¿qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Quién? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cómo lo voy a lograr? Y mi intención, ¿para qué? Estas preguntas fundamentalmente nos las hacemos comúnmente cuando hacemos nuestra planeación, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiénes van a ser los involucrados? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y cuál es la finalidad? Eso tiene que tener muy en claro tu alumno, nuestros alumnos. ¿Para qué le va a servir? ¿Para qué le va a servir nosotros decirle Apple, manzana? Eso para el alumno no le enriquece, no le favorece nada en su integración del lenguaje. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr que este vocabulario, por ejemplo, de las frutas y verduras, pueda adquirirlo de una forma significativa? Ah, bueno, pues contextualizándolo quizás en el mercadito, ¿verdad? ¿Cómo él puede utilizarlo de una manera realmente significativa? Después, tenemos que, aquí que el lenguaje se transforma. Por supuesto, actualmente con la educación en línea, aquí pude incluir una presentación, una pequeña imagen donde se muestra una hojita didáctica, que bueno, en este caso es para realizar una carta. ¿Cuántas veces no nos vamos por la manera más fácil de dar un aprendizaje y, ok, vamos a realizar esta hojita didáctica? Eso no es todo. Yo de eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué jugo le voy a extraer? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacerlo significativo para el alumno? Pues que se involucre con sus pares y con sus iguales, con su maestra. ¿Cómo se aprenden las prácticas sociales del lenguaje? Principalmente no con definiciones o explicaciones. En primera, porque son alumnos de preescolar o de educación básica, entonces eso no va a servir de nada. Hay que hacerlos partícipes, que interactúen entre ellos haciendo uso de la diversidad de prácticas sociales del lenguaje que se usan cotidianamente dentro de su entorno. Y, por supuesto, con el acompañamiento del profesor. Algunos aspectos importantes en este producto de investigación es reconocer qué es lo que se pretende en este proyecto.
Número 1 es erradicar los métodos tradicionalistas, que como bien les comentaba, regularmente solamente se tiene este centro de atención hacia la gramática o hacia los aspectos como traducción. Es muy típico la traducción. Realmente a veces no es necesario estar todo el tiempo traduciendo. Si tú estás mostrándole a tu alumno un contexto de, por ejemplo, el mercadito, no es necesario que tú estés dirigiéndote a ellos en tu idioma, en el español. No es necesario. Hubo una ocasión que realmente lo valoro. Me recuerdo que fue en tercer semestre de la carrera, en donde en un colegio con la metodología Montessori se mostraron unos niños en donde todos estaban sentados en el suelo poniendo atención a su maestra. Y esta maestra se dirigía de una manera tan natural y tan fluida en inglés, y un inglés avanzado. Entonces, para mí fue impresionante ver cómo los niños realmente entendían, comprendían lo que estaba diciendo su maestra. Y bueno, las prácticas que hizo aquella maestra, que realmente la admiro, para mí fueron fundamentales para decir, wow, esto es fascinante. No es necesario estar expresándote en tu idioma nativo para que los niños puedan adquirirlo. Entonces, aquí se hace fuerte la idea que mientras el alumno esté inmerso en ese contexto que tú les quieres dar, lo van a adquirir. La propuesta es el aprendizaje del idioma inglés a través de las prácticas sociales del lenguaje. Y bueno, sus beneficios en la implementación de la educación infantil. El aprendizaje de un idioma es un instrumento social y también es transversal, lo que quiere decir que constituye y reside en valores, actitudes, características culturales, relaciones interpersonales que conforman la base para una construcción de una sociedad. Concretamente, ¿cuáles son los fines del proyecto? Bueno, que el educando logre comunicarse significativamente a través del idioma inglés mediante las prácticas sociales del lenguaje, con la guía del docente que diseña actividades e implementando situaciones didácticas que le permitan al alumno aprender al omitir la traducción del idioma inglés en su lengua materna. No es necesario. De tal manera que el alumno asimile el segundo idioma como algo natural y no como algo impuesto, que carece de sentido. ¿Cuántas veces, y yo creo que todas alguna vez hemos conocido a un maestro con este sentido conductista, que llega al salón de clase y hasta el alumno que tenía joroba, ándale, se le quita la joroba? Entonces, ¿tú cómo vas a hacer que este aprendizaje sea algo llamativo, sea algo enriquecedor, sea significativo, verdad? Pues involucrándolo en el mismo contexto, en un propicio contexto y en un aprendizaje situado para que él pueda conseguir este aprendizaje de la mejor manera, que sea duradero. ¿Qué señala nuestro aprendizaje es clave, nuestro programa de estudios? Se señala que los niños adquieren su lenguaje mediante las interacciones sociales y es así como van construyendo su propia forma de hablar. Por lo tanto, el docente provee situaciones en las que los educandos expresan sus ideas, sus opiniones, sus sentimientos frente a los demás, frente a sus compañeros y a sus maestros. De manera que comienzan a desarrollar la habilidad de hablar frente a terceras personas. Que esto era lo que les comentaba, no solamente dentro del aula, sino fuera del aula. Ese es nuestro gran reto como educadores. Mi pregunta de investigación: ¿cómo contribuir a la adquisición del idioma inglés, erradicando métodos tradicionalistas para que los alumnos encuentren un valor significativo a través de las prácticas sociales del lenguaje y limitando la traducción del inglés mediante la lengua materna? Bueno, como lo he estado mencionando, son las prácticas sociales del lenguaje, es estar dentro de ellas, hacer uso de las diferentes prácticas sociales del lenguaje. Su diseño y aplicación: fortalecer las prácticas sociales del lenguaje en las que se puede utilizar el idioma inglés y ampliar todas sus funciones sociales, que revitalice y enriquezca y además actualice su capacidad expresiva, haciéndolos más versátiles y adecuados a las condiciones actuales, con lo cual se contribuye a su enriquecimiento cultural y lingüístico, que es como nos lo viene señalando la UNESCO en el año 2019. Y bueno, ya adentrándome a la condición y a las condiciones de mi grupo de prácticas, las clases se implementaron de manera asincrónica, organizándose en 8 sesiones durante 4 días, es decir, 2 sesiones por día con la duración de 40 minutos cada hora, dándose un total de 2 semanas para concluir el proyecto y dirigiéndose desde la plataforma Zoom. ¿Cómo iban siendo dirigidas estas clases?
utilicé también el grupo de WhatsApp, se hizo una planeación de actividades, se utilizaron el registro y evidencias de las actividades, de manera que a los papás, quienes no podían presentarse a la conferencia o a la clase en línea, pues iban enviándome evidencias a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, también considerar las técnicas y herramientas de evaluación que utilicé. Fueron la guía de observación, la rúbrica, también esta evaluación de escalas en donde los niños se veía ahí si lo habían adquirido de una forma positiva, avanzada, cómo iba estando el proceso. Después, en el plan de intervención, estas son algunas actividades y estrategias que implementé. Las actividades debían ser vinculadas a su contexto de la vida real, promotoras de las prácticas sociales del lenguaje, del idioma inglés, en las habilidades comunicativas básicas. Me enfoqué solamente en el listening y en el speaking, escucha y habla, solamente. ¿Por qué? Porque para nosotros adquirir este conocimiento de la lengua escrita, primeramente tienes que tener la lengua oral, la habilidad oral. Las estrategias que implementé fueron los juegos de lenguaje, tales como son los diálogos, campos semánticos, narraciones, descripciones, exposiciones, juego de roles trasladados a diferentes contextos. Mi grupo de prácticas fue el Jardín de Niños Xochilcali, ubicado en el volcán Pujillama, poliurbano, y fue el grupo de segundo grado. Aquí desgloso algunas actividades que implementé, que fueron el diálogo, la narración, la descripción, juego de roles y la exposición a cada una de las evidencias que íbamos logrando. Bueno, aquí incluyo algunas de las imágenes de las actividades que implementé. En la primera, como pueden observar, es una niña que está mostrando su trabajo en donde ella describe cómo es su familia. Claro, utilizando un vocabulario básico del idioma inglés, pero fue impresionante cómo ella pudo dirigirse a sus compañeros y a sus maestras únicamente en el idioma inglés. Después, en la segunda imagen, puede apreciarse un niño que estaba muy motivado por tener sus clases de inglés. Esta fue extraída del estado de WhatsApp de una mamita, que ella estuvo bastante motivada porque ellos fueron quienes acompañaban a sus niños en las clases y les llamó muchísimo la atención esta parte de las clases en inglés. ¿Por qué? Porque en el jardín de niños donde realicé mis prácticas, la materia de inglés no se llevaba, no era curricular en ellos. Entonces, ese fue uno de los tantos retos que tuve. No se daba el inglés en este jardín de niños para nada y también, pues, su conocimiento del idioma era nulo. Y además su área a favorecer era el lenguaje oral. Era uno de los aspectos que siempre en cada una de mis intervenciones la maestra de prácticas, Ana Cecilia, me decía, trabájalo con ellos, siempre ponlos a exponer, deja que ellos produzcan. Entonces, de momento fue como la primera cara de, wow, esto es un súper reto, pero lo abracé con mucho compromiso y brindaron resultados muy positivos. En la tercera imagen se logra apreciar la actividad de una receta de cocina. Les encantó, ellos pudieron identificar los diferentes ingredientes que fuimos utilizando, ellos hicieron su propio video tutorial, entonces eso les gustó mucho, les llamó mucho la atención, incluso podemos observar que una niña se puso muy en su papel con su gorro de chef, entonces fue bastante interesante esta actividad. Después... Un minuto, Katia, por favor. Gracias. Después estuvo esta presentación de unos dibujos en donde ellos iban expresando las características de tal dibujo utilizando solamente el idioma inglés. Y bueno, en la primera imagen de la segunda línea es un juego de roles en donde ellos se involucraban en el contexto de un restaurante, entonces cada uno iba dando su diálogo y bueno, fue muy interesante. Estas fueron algunas competencias profesionales de egreso, las cuales fueron favorecidas en mí. Y como conclusión, bueno, el reto en la actualidad es bastante amplio. ¿Por qué? Por la accesibilidad y conexión, por espacios que pueden ser poco propicios, que como les comentaba, en el jardín de niños no se contaba curricularmente con la materia de inglés y que su aspecto a favorecer era el lenguaje oral. Entonces, la hipótesis de investigación logró ser demostrada porque las actividades fueron muy bien aceptadas, su confianza y seguridad fueron favorecidas. Se observó que los niños que no participaban en las sesiones anteriores lo hacían con mayor seguridad, se mostraban más seguros, más motivados.
empezaron a producir oraciones en inglés sin que yo se los dijera. De hecho, iniciábamos clase y yo les producía una canción, cada clase les ponía una canción, y ellos la decían, y ellos se saludaban entre sus compañeros. Entonces, eso fue bastante enriquecedor y bastante motivador para mí. Y bueno, se abrió un espacio para que los educandos compartieran y participaran sin temor o vergüenza. Y bueno, para cerrar esta parte, creo que lo que más nos llena como educadores es cuando se te reconoce y ves que das todo de ti para poder adquirir en esos niños, ¿no? Una mamita me preguntó, maestra, ¿y las clases de inglés van a seguir continuando? Entonces son esos comentarios que te impulsan y que verdaderamente me hubiera gustado que se hubiera extendido esta oportunidad, este proyecto, pero considero que se logró efectivamente y pues es todo. Muchísimas gracias por su atención. Termino con esta imagen para que nosotros profundicemos y hagamos conciencia de nuestro gran papel. Aquí se muestra, ellos fueron mis maestros. Es correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Congratulations. Thank you. Muchas felicidades. Nos da muchísimo gusto ver el fruto de todas sus investigaciones. La verdad es que como alumnas nos han demostrado que son muy capaces y las felicitamos a cada una de ustedes porque realmente la investigación tiene que ser parte del docente, definitivamente. Y qué mejor que enseñarles a los niños aspectos de la segunda lengua porque sabemos que tienen también otros beneficios, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ay, Bere, qué bueno si llegaste, hermosa. Sí, tuve problemas con mi red, pero ya lo solucioné. No te preocupes. Felicidades, muchísimas gracias. Y bueno, le damos, ya sé quién es tu maestra, ya vi. Por eso también tienes muy buena enseñanza. Muchísimas gracias. Y bueno, damos la bienvenida entonces a Bere y ya con ella culminaríamos para podernos ir a la conferencia que también va a estar muy interesante. Gracias, Bere, te cedo la palabra. Bere, te escuchamos, hermosa. Híjole, se me hace que también se volvió a ir. Sí, maestra, a mí no me aparece aquí en... Sí, ¿verdad? De los invitados. Ok, yo voy a seguir esperando para darle la oportunidad a Bere, pero nuestra conferencia ya inició a las 5 de la tarde. Si gustan irse reuniendo, va a ser, vamos a escuchar a la doctora Carmen Yolanda Quintero Reyes con su conferencia denominada La mirada recrea en la formación inicial docente a través de la primer liga donde inició el congreso. Si gustan irse reuniendo para poderla escuchar, adelante. Les agradecemos mucho su estancia aquí. Felicidades a cada una de las ponentes. Felicidades a los maestros que estuvieron atrás de esta investigación y enhorabuena. Ojalá este tipo de congresos continúen. Muchísimas gracias a Dirección de Normales por darnos la oportunidad y enhorabuena. No es un adiós, sino un hasta pronto.